Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario. El día de hoy tenemos una tarea a todas las personas que les llegue este video, ya sea que te lo haya pasado un amigo, te lo haya recomendado YouTube, etcétera, como hayas entrado en este video, que es explicar que el gobierno está haciendo una medida populista y sumamente mala para el trabajador. Yo te pido que si tú estás a favor de la subida al salario mínimo, hagas el esfuerzo sobrehumano de tratar de llegar al final de video para que sepas por qué esta medida de Pedro Castillo no te favorece. No, la subida al salario mínimo no hace que los salarios suban, es toda una mentira. Sé que esto puede chocar mucho porque siempre se nos ha enseñado, o el sentido común nos dice, que el salario mínimo, siempre que este suba, es bueno para el trabajador, porque esto va a hacer que gane y deje de ser explotado por el malvado empresario. Eso es lo que dice siempre la gente, pero en realidad esto no es así. Esto perjudica sobre todo a los más necesitados y a las personas con menos experiencia en el mercado laboral. Entonces todos tenemos una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Mi tarea es explicar con argumentos, con datos, para que hasta la persona que menos entiende de esto sepa que lo están perjudicando, lo están agarrando de tonto y el político de turno se quiere, en este caso Pedro Castillo, quiere hacerse el bacán perjudicando al trabajador mientras este cree ingenuamente que lo están favoreciendo. Esa es mi tarea. ¿Tu tarea cuál es? Bueno, darle like a este video, pero ¿cuál es la razón de eso? Para que este video le llegue a más personas que no están suscritas al canal o que no conocen Amanecer Libertario, o también puedes mandarlo a tus grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, pasarle este video incluso a familiares o amigos que estén a favor del salario mínimo, que crean que esto los favorece, cuando no los favorece. El salario mínimo no favorece al trabajador, todo lo contrario, lo condiciona y sobre todo precariza el empleo. Y voy a mostrar datos, incluso un estudio para que tú lo puedas revisar con más calma. Incluso voy a utilizar una pizarrita para poder explicarlo de la forma más didáctica y más simple posible hasta la persona que menos lo entienda, para que más o menos tenga una noción de que esto es populismo, esto es negativo y no te va a ayudar, al contrario, probablemente te vaya a perjudicar en tu empleo. Así que ahí está la tarea, yo lo explico, tú lo das like, compartes el video, te suscribes al canal porque eso ayuda a que llegue a más personas, te suscribes si es la primera vez que me ves o me ves regularmente pero no estás suscrito, activas la campanita y así pues llegamos a más personas. Y no te olvides también que vas a tener un link a mi Patreon en el comentario fijado en la caja de comentarios, y también vas a tener un botón que dice unirse al costado del botón de suscripción para que sí te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, señores, vamos a ver la noticia con la que nos ha levantado el día de hoy Pedro Castillo. Gobierno subió a 1.025 soles el salario mínimo. Tras una semana de convulsión social sin pasar por el Consejo Nacional del Trabajo ni la opinión técnica del Ministerio de Economía y Finanzas, Pedro Castillo subió la remuneración mínima vital, que es el RMV, a 1.025, o el salario mínimo, llámalo como quieras. Lo que has leído se traduce en lo siguiente, te traduzco esto en buen cristiano o en buen criollo. A Pedro Castillo le ha importado un comino, por no decir otra cosa, la opinión de expertos en la materia o personas que saben mínimamente economía, y él ha dicho, ¿sabes qué? A mí me llega todo lo que me digan. Yo subo el salario mínimo, ¡pa! Ya está. Por favor, denme aplausos. Ya sé que hay un paro nacional, pero les estoy subiendo el salario. Miren qué bueno soy. O sea, ustedes me critican y yo les ofrezco más salario. ¿No ven lo espectacular que soy como Pedro Castillo? Les doy más salario. O sea, soy el presidente de los pobres. Más dinero para la gente. Esto en realidad no es así y voy a explicar por qué. Bueno, acá vemos que el salario mínimo antes era 9.30 y ahora subió 95 soles. Ojo. Dos acotaciones antes de mostrarte la pizarrita. Yo no estoy diciendo que 9.30 sea suficiente para vivir. Lo único que estoy diciendo es que el aumento del salario mínimo perjudica al trabajador. En ningún momento yo he dicho que el 9.30 sea alcance para vivir. En ningún momento. Así que no quiero ver un comentario abajo en la caja de comentarios. Alguien que me diga, ay, tú estás diciendo que 9.30. A ver, vive con 9.30 tú. Ya sé que no se puede vivir con 9.30. Eso es obvio. Yo no estoy diciendo que se pueda vivir con 9.30. Lo único que estoy diciendo es que la subida o incluso la existencia de un salario mínimo no hace que tú ganes más. ¿Entendemos por dónde voy? No estoy diciendo otra cosa. Y tampoco
otro argumento que me pueden decir, nada, seguro tú ganas 15.000, 10.000 soles, eres un rico. Bueno, si tuviera esa cantidad de dinero no estaría esforzándome en hacer que la gente entienda los perjuicios que hacen la casta política, izquierda y derecha, en contra del ciudadano. Si no, estaría en un yate en Miami ahorita en una fiesta. Pero como no he nacido en cuna de oro, pues no tengo esa oportunidad. Pero lo que sí te puedo decir es esto. Mira, vamos a la pizarrita para que lo entendamos lo mejor posible. Yo te voy a dar un ejemplo bien práctico para que sepas por qué el salario mínimo favorece a las personas con más tiempo en el mercado laboral. O sea, las personas que ya tienen bastantes años o que ya tienen una remuneración, ganan bastante dinero. Y el salario mínimo desfavorece, nos perjudica a las personas que recién vamos a salir al mercado laboral o recién salimos al mercado laboral, los egresados de las universidades o las personas que no han tenido un trabajo universitario o una persona inmigrante en nuestro país. Por ejemplo, imaginemos que yo soy este trabajador experimentado y como trabajador experimentado gano 100 soles. Imaginémonos que como trabajador experimentado trabajo en una buena empresa, tengo una buena posición y estoy ganando 100 soles. Luego hay dos trabajadores que recién han salido al mercado laboral, son egresados e incluso practicantes y están ganando 49 soles ambos. Ambos son dos personas, están ganando 49 soles, que esto sería 98 soles. Entonces yo me siento amenazado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy a tener que competir contra personas que cobran menos de la mitad de lo que yo cobro y son dos personas. De repente una persona no va a hacer el trabajo que yo hago porque soy una persona calificada y bastante buena en lo que hago. Pero dos personas que se ayuden entre sí y que cobren menos de lo que yo cobro puede ser atractivo para el empresario porque supuestamente el empresario siempre busca pagar lo menos posible a la gente. Entonces, rigiéndonos por esta lógica. ¿Qué es lo que yo haría para eliminar esta competencia? ¿Ustedes creen que agarraría y haría algo extraordinario? No. Lo que yo haría sería lo siguiente. Yo como trabajador experimentado que gano 100 soles. Hoy este malvado empresario capitalista quiere contratar a estos dos jóvenes y quiere pagarle 49 soles. Yo gano 100 soles y este empresario los quiere explotar pagándoles una miseria. Por favor, ¿dónde está papá Estado? Políticos, por favor, sálvenme de la miseria o salven a estos muchachos de la miseria y coloquen un salario mínimo para evitar la explotación. Eso es lo que yo haría. ¿Y por qué? Porque bueno, a una vez que se coloca el salario mínimo, imaginemos que se pone el salario mínimo en 50 soles, ahora este egresado, o estos inmigrantes o estos practicantes ya no podrían ganar 49 soles. La ventaja competitiva del salario que tenemos los jóvenes o las personas que recién salen al mercado laboral, con el salario mínimo se esfuma. Por lo tanto, imaginemos que ahora pasan a ganar 55 soles. Ese es un ejemplo. Podrían pasar a ganar perfectamente 51 soles y aún un sol por encima del salario mínimo. Y aún así la ventaja que ellos tenían, que era su inexperiencia y lo poco que iban a ganar producto de esa inexperiencia, se esfuma también porque ganarían 102 soles más o menos. Entonces vemos que ahora ya he hecho mi cometido. Ahora le he dicho a papá Estado que ponga un salario mínimo de 50 soles. Ahora ellos pasan a ganar 55 soles y dicen, bien, ahora estoy ganando más. Pero ¿qué pasa? Que no van a ser contratados por la empresa. Porque ahora al empresario no le sale rentable contratar a dos personas que les va a costar 110 soles que contratar a una persona con experiencia y que sabe lo que hace por 100 soles. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que lo vemos hecho un resumen ultra didáctico y ultra simplista de lo que es este estudio de ajuste del mercado laboral peruano ante cambios en el salarios mínimos, que la experiencia de la década, lo que nos dejó la experiencia de la década de los 2000, que lo vas a tener abajo en la descripción. Bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? El salario mínimo solo mejora las condiciones para unos pocos trabajadores calificados que sustituyen a aquellos con una productividad por debajo del nuevo salario mínimo. Estos últimos se van a la informalidad o al desempleo. Y ahora Pepito y Juanito, que eran dos personas que podían tener un trabajo gracias a cobrar menos y así ganar experiencia para cobrar más en el futuro, ya no van a poder ser contratados. ¿Por qué? Porque yo, Mirko, he agarrado y he puesto un salario mínimo
mínimo para que ellos cobren más y así resulte más difícil la contratación para ellos y yo quedarme bien a gusto con mi empleo. Entonces he hecho un resumen para que lo entendamos. Entonces, ¿cuál es la lección de todo esto que sacamos? Que el salario mínimo no favorece al trabajador, te desfavorece. Y no solo eso, también te recomiendo este video para que lo entiendas. El salario mínimo lo que hace es perjudicar a las personas que menos tienen, ya lo hemos visto por qué. Segundo, el salario mínimo lo que hace es sustituir la mano de obra por cada vez más automatización, por cada vez más máquinas, porque si resulta cada vez más caro contratar un trabajador, lo que voy a hacer es cada vez más rápido tener máquinas que sustituyan el trabajo del trabajador para así tener que gastar menos en ellos. Tercero, crea más desempleo ahora y en el futuro, porque los salarios, lo que tú ganas, no depende de la benevolencia del empleado, depende de tu productividad. ¿Y qué es tu productividad? Lo que produces, lo que tú produces al trabajador, en base a eso tú ganas. Y si eres una persona que no tiene mucha experiencia, produces menos que otra persona que ya tiene experiencia. Por lo tanto, destruye la creación de empleo. Entonces, esto siempre va a ser así. Acá tenemos otro estudio que también vas a tener abajo en la descripción. ¿Por qué el aumento del salario mínimo sí afecta al empleo formal en el Perú? Esta medida, ¿qué es lo que va a hacer? Que más personas se vayan a la informalidad para que no les afecte esta subida. Porque la gente quiere esconderse y escapar de las garras del Estado. Es así. El salario mínimo perjudica a los más pobres, destruye empleo y sobre todo destruye la creación de empleo a largo plazo. También favorece la automatización y sustituye el trabajo que el empresario contrate trabajadores y empiece a cada vez interesarse por comprar más máquinas, no para mejorar la productividad de sus trabajadores, sino para comprar máquinas que sustituyan al trabajador y pues se vaya al desempleo, todo por culpa del Estado. Entonces, esto es lo que provoca el salario mínimo. Y otra cosa muy bien que hay que entender, que el salario mínimo es un precio en la economía. ¿Esto qué significa? Que cuando tú aumentas, disminuyes el salario mínimo, lo que estás haciendo es controlar este precio. En este libro, 4000 años de controles de precios y salarios, se ejemplifica que en más de 4000 años de historia, nunca en la historia de toda la humanidad, en imperios, en monarquías, en presidencialismo, en repúblicas, en teocracias, en ninguna parte funcionó los controles de precios y los controles de los salarios. Entonces, esta medida es una medida que nunca ha funcionado. Entonces, espero que esta explicación haya quedado lo más sintética posible para que entendamos por qué el salario mínimo no debería ni existir. Los países sin salario mínimo son los países que menos desempleo tienen y más altos salarios tienen, porque el salario mínimo no garantiza cuánto vas a ganar. Lo único que garantiza cuánto vas a ganar es lo que produces en base a tu trabajo. Ningún político te va a salvar. Y así PPK, por ejemplo, recordemos que PPK subía el salario mínimo y PPK no es comunista. O sea, cualquier persona que te diga que PPK es comunista es una persona que no tiene ni idea de política. Y PPK no era comunista, incluso lo podríamos calificar como alguien de centro derecha, podríamos decirlo. Y subió el salario mínimo, porque el salario mínimo es una medida populista que lo hace tanto gente de izquierda como gente de derecha. Entonces, debemos darnos cuenta quiénes nos están intentando fregar la vida, los políticos en general, no hacernos fanáticos de políticos, porque los políticos son personas y como toda persona se equivocan, y mejor seguir a ideas, que si una idea es buena y tiene bases sólidas, siempre va a ser una luz de guía que fanatizarse por un político. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video, dale like, suscríbete si te gustó y nos estamos viendo en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.